Es precioso. La verdad es que acabamos de cantar. Precioso pensar que el Señor, y me imagino que estaremos viendo el domingo que viene, murió por mí, ¿no? Como cantábamos, murió por mí. Como siempre decimos, no para hacernos salvables, sino para salvarnos. Solo porque Él ha querido hacerlo. Qué precioso. Bueno, vamos a estar nuestro tiempo con la palabra de Dios, así que les invito a ver sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, y vamos a estar estudiando del versículo 11 al versículo 14. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Oramos primero y luego leemos. Amado Señor, qué precioso es poder cantar a tu nombre, que pecadores, indignos, pecadores, Señor, que merecen tu ira, que merecen la condenación, podamos hoy ser tus hijos, ser parte de tu pueblo, alabarte, adorarte, Señor. Qué precioso, Señor, que antes no nos importaba absolutamente nada de esto, pero ahora, Dios, tú nos has dado un nuevo corazón. Tú has cambiado, Señor, nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que ahora desea, ama, quiere alabarte, Dios, quiere vivir para ti. Qué precioso, Señor. Y queremos rogarte ahora también que tú nos hables. De la misma manera, antes no nos importaba tu palabra, no nos importaba leerla, escucharla, no nos importaba tu voluntad, tu gloria. Pero ahora, Señor, que te amamos porque tú nos amaste primero, deseamos, Señor, escuchar tu palabra y queremos pedirte que tú la uses en esta tarde. Tú nos pastorees, Señor, tú edifiques a tu pueblo y salves a los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, leo de la versión Valera. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El tema de la confrontación, de las confrontaciones en la iglesia es un tema bastante complejo. Nosotros sabemos, los creyentes, al leer las Escrituras, por supuesto, que necesitamos ser confrontados. La Biblia nos lo dice por todos lados. Necesitamos que personas nos señalen nuestro pecado, que personas nos digan que estamos mal, que no estamos actuando conforme a las Escrituras, que estamos quizás teniendo patrones que no son buenos. Necesitamos constantemente que personas estén, ¿no?, creyentes, estén mostrándonos que no estamos bien, que nos abran las Escrituras. Lo necesitamos. La Biblia nos anima, nos exhorta a estar haciendo esto continuamente. Así que no es de extrañar que haya confrontaciones en la iglesia. Debería ser lo más natural, lo más normal. Pero al mismo tiempo, así como sabemos, cuando leemos las Escrituras, que necesitamos
ser confrontados, al mismo tiempo sabemos que las confrontaciones generan conflictos. Sé que debo ser confrontado, pero lo más probable es que cuando me confronten no me caiga bien. Generalmente los conflictos muchas veces surgen en la iglesia por confrontaciones. Yo nunca he visto un conflicto en la iglesia porque un hermano le haya dicho a otro: hermano, qué bendición tu ministerio. No, ¿qué bendición? Si una bendición, una bendición no, y se terminen peleando, ¿no? No suele pasar eso. Pero sí suele pasar que alguien se te acerca, te exhorta: hermano, tal cosa está mal, y ahí empiecen los conflictos, terminen discutiendo. Incluso sabemos que personas se guardan rencores por años por causa de las confrontaciones. Hermanos no se hablan por mucho tiempo por causa de confrontaciones. Iglesias se dividen por causa de confrontaciones. La Biblia nos enseña que las confrontaciones son una bendición. Proverbios dice que fieles son las heridas del que ama, lo cual implica que en realidad la confrontación es una bendición, pero muchas veces nosotros no vemos las confrontaciones como una bendición. Si pensamos por un momento, la confrontación de un hermano puede hacer que mi corazón, que se estaba endureciendo, no se endurezca. La confrontación de un hermano puede ser que mi vida, que estaba tomando un rumbo, que estaba tendiendo a desviarse de la verdad, no se desvíe. O sea, es una bendición la confrontación. Pero al mismo tiempo no la solemos ver como una bendición. Y quizás uno de esos motivos es porque no sabemos cómo hacerlo. Ahora, si leemos o observamos este texto con detenimiento, nos encontramos con que este texto es una confrontación dura, una confrontación muy dura. Esta es una confrontación de Pablo a Pedro, porque Pedro no se está comportando conforme al Evangelio. Y quizás, si nosotros miramos las confrontaciones que vemos en las Escrituras, tal vez esta sea una de las confrontaciones más duras. Una de las confrontaciones más duras que vemos en las Escrituras. La otra que podemos ver así bastante dura es la de Natán a David, ¿no? Pero quizás esta es una de las confrontaciones más duras que encontramos en las Escrituras. Y quizás una de las confrontaciones que más bendición ha traído en las Escrituras. Quizás si esta confrontación no se hubiese dado, el Evangelio se hubiese visto comprometido hasta el día de hoy. Imagínense, si esta confrontación de Pablo a Pedro no se hubiese dado, quizás el Evangelio se hubiese visto comprometido hasta el día de hoy. Así que podemos decir, a luz de este texto, que la confrontación de Pablo a Pedro ha sido una bendición. Así que en este texto vamos a ver la bendición de la confrontación. La bendición de la confrontación. Una de las confrontaciones más duras de las Escrituras, pero al mismo tiempo una de las confrontaciones más importantes de las Escrituras. Así que vamos a hablar sobre la bendición de la confrontación. Y vamos a ver 3 características de la confrontación que nos enseñan sobre su bendición. 3 características de la confrontación que nos enseñan sobre su bendición. Y la primera característica que notamos en el texto es que todos los creyentes necesitamos ser confrontados. Todos los creyentes necesitamos ser confrontados. Y recordemos que, si bien a veces dividimos los textos, porque si no tendríamos que abarcar la predicación debería durar mucho, entonces tratamos de dividirlo, pero si en realidad acá no hay una división tan genuina, o sea, en todo capítulo 1 y capítulo 2, Pablo viene desarrollando toda una sección histórica en la cual recordamos que su apostolado está puesto en juego. Él está diciendo, hay personas, los judaizantes están diciendo que Pablo no es un verdadero apóstol, que Pablo es un apóstol inferior a los 12, que su evangelio en realidad él lo había recibido de los 12, pero luego lo había cambiado. Y entonces que en realidad la iglesia de Jerusalén
donde estaban los apóstoles, enseñaba un evangelio de fe más circuncisión, fe más guardar la ley, pero que en realidad Pablo lo había torcido. Así que Pablo comienza a defender su apostolado. Él está demostrando que su evangelio que él predica es el evangelio real. Y que él no es un apóstol inferior a los 12 de ninguna manera. Él dijo ahí, si ustedes notan conmigo, en capítulo 1, versículo 11, Pablo dijo que su evangelio lo recibió por revelación. O sea, no lo recibió por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Dice en capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que él dice, yo el evangelio que les predico no lo recibí ni de Pedro, ni de Juan, ni de Mateo, ni de ninguno de ellos, sino por revelación de Jesucristo. Él dijo que él no vio a ninguno de los apóstoles, sino solo 3 años después. Noten conmigo ahí en capítulo 1, versículo 18, dice, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que él está diciendo, yo mi evangelio no lo pude haber recibido de ellos, porque los vi 3 años después, solo a pocos y solo 15 días. Tampoco recibí mi evangelio de las iglesias de Judea. Noten conmigo capítulo 1, versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos no me conocían físicamente, así que tampoco pude recibir el evangelio de ellos. Pero Pablo, si bien muestra su independencia, o sea, él no depende de los apóstoles de Jerusalén, al mismo tiempo él está mostrando que su evangelio es el mismo que predican los apóstoles en Jerusalén. Noten conmigo, capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Él está diciendo, bueno, si bien yo no dependo de los apóstoles de Jerusalén, el evangelio que yo les predico es el mismo que ellos predican. Y cuando yo expuse a ellos el evangelio, no porque necesite su aprobación, sino para buscar la unidad de la iglesia, nos encontramos con lo que ellos predican es exactamente lo mismo que yo les predico. Y ahora Pablo, en este texto que estamos viendo, sigue la narración, y Pablo va a mostrar que la amonestación que él le hace a Pedro demuestra que su evangelio no provenía de los apóstoles. La amonestación que Pablo le hace a Pedro demuestra que su evangelio no venía de los apóstoles. La amonestación que Pablo le hace a Pedro es una prueba más de la que Pablo está desarrollando, una prueba más que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Que para uno ser salvo debe arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, en que Él es Dios hecho hombre muriendo en su lugar, y no debe circuncidarse, no es un requisito ni circuncidarse ni guardar la ley de Moisés. Así que esta confrontación es necesaria porque el evangelio está en juego. Ahora necesitamos comprender que Pablo no está contando esto porque él quiere sentirse más importante que Pedro, como que él necesita subir su autoestima, porque él quiere escalar por sobre Pedro. No está contando esto porque él quiere denigrar a Pedro. No es porque quiere que la iglesia lo considere más importante a él que a Pedro, sino él está contando esto solamente porque él quiere demostrar que el evangelio que él predica es verdad, que él es un apóstol igual que Pedro y que su evangelio no procede de Pedro. Así que Pablo va a introducir otro evento. Si ustedes notan conmigo, Pablo viene colocando ciertos marcadores de tiempo. Si ustedes miran conmigo en capítulo 1, versículo 18, dice, después pasados 3 años. Después pasó 3 años y cuenta algo. En versículo 21 dice, después fui a las regiones de Siria. En capítulo 2, versículo 1, después pasados 14 años, lo cual nos da la idea de que Pablo está contando
qué le sucede a un evento. O sea, después de esto hice esto, después hice esto, después hice esto otro. Ahora Pablo introduce esta sección con otro marcador de tiempo, pero ya no nos quiere mostrar que esto sucede después del otro. Si ustedes ven conmigo ahí dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía. Esa palabra cuando, pero cuando, nos da a entender que es un marcador de tiempo, nos introduce una nueva escena, pero no necesariamente continúa a la anterior, sino que él está contando ahora un evento nuevo, no necesariamente lo que pasó después de lo que acabo de contar. No sabemos cuándo fue este evento, justamente por esto que acabamos de decir, porque Pablo no introduce ningún marcador que nos ayude a identificar cuándo sucedió esto. Sabemos que su visita a Pedro, Santiago y Juan fue después de 14 años, porque él lo identifica claramente. Sabemos que él vio a Pedro y a Santiago después de 3 años, porque él lo identifica claramente. Pero ahora no sabemos cuándo sucedió esto. En algún momento. Lo más probable, sin ser dogmáticos, lo más probable es que esto suceda entre Hechos 11 y Hechos 15. Entre la visita de Hechos 11 para calmar el hambre en Jerusalén y la visita de Hechos 15 para el concilio de Jerusalén. Pablo no hace falta, no es necesario determinar cuándo sucedió esto, pero sí sucedió en alguna ocasión. Y ahora Pablo nos cuenta en una ocasión en la cual Pedro visita Antioquía. Hasta ahora Pablo se enfocó todo el tiempo en sus visitas a Jerusalén. No subí a Jerusalén hasta tal tiempo, después de 14 años. Fui a Jerusalén. Todo tiene que ver con su visita a Jerusalén. Ahora Pablo se traslada de Jerusalén a Antioquía. O sea, Pablo no quiere contarnos lo que pasa en Jerusalén, sino quiere pasarnos ahora contarnos lo que sucede en Antioquía. Antioquía es la primera iglesia radicada en un área gentil. Antioquía es una iglesia bastante importante en el Nuevo Testamento, porque es la iglesia que en Hechos 13 envía a Pablo y Bernabé como misioneros. Es la iglesia a la cual Pablo después regresa, cuenta lo que sucedió en su primer viaje misionero y lo envía a un segundo viaje misionero. Así que la iglesia de Antioquía, si bien no sabemos quién la fundó, es una iglesia importante en el Nuevo Testamento. En la iglesia de Antioquía es en donde se los llama a los creyentes cristianos por primera vez, Hechos 11:26. Así que esta es una iglesia importante, una iglesia formada por tanto judíos como gentiles. Y es una iglesia tan importante que lo más probable es que cuando Pedro y los apóstoles en Jerusalén se enteran de lo que está sucediendo en esta iglesia, Pedro va para ver lo que pasa ahí. No sabemos exactamente con qué finalidad fue Pedro a Antioquía, pero es muy probable que Pedro quiere enterarse de lo que pasa ahí. Lo mismo que cuando, por ejemplo, llega el evangelio a los samaritanos, ahí van los apóstoles. Y es probable que acá lo mismo, esta iglesia tan importante, con tanta reputación, el evangelio está dando mucho fruto y Pedro quiere ir a ver qué pasa. Y acá se da una gran confrontación. Pablo dice, ¿no?, que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahí la idea de resistir generalmente se usa para hablar de opositores del Evangelio, casi siempre esta palabra, de personas que resisten al Evangelio o que se oponen al Evangelio. En este caso es Pablo oponiéndose a Pedro. Y dice Pablo que lo hizo cara a cara. La idea de cara a cara es la idea de una confrontación personal, una confrontación en persona, una confrontación, como vemos, bastante dura. Esta expresión cara a cara ya se usó antes, en capítulo 2, versículo 6, para decir que Dios no hace acepción de personas. La idea es que Dios no mira el rostro de las personas. Y la misma palabra se usa acá. Me opuse cara a cara. Esto Pablo lo dice para mostrar justamente que Dios no hace acepción de personas. O sea, a Dios no le importa la reputación de las personas. Y como a Dios no le importa la reputación de las personas, a Pablo tampoco le importa.
Y si hay una persona de gran reputación, por supuesto, la cual es el apóstol Pedro, haciendo algo que no es correcto, Pablo lo va a confrontar. Y lo que Pedro está haciendo es duro, es muy duro. Ahora Pablo nos va a decir qué es lo que hace, pero primero nos dice que él se opone cara a cara porque era de condenar. Esto nos da a entender que la situación era bastante compleja. Ahí, que era de condenar, nos habla de una declaración que se da en un juicio. Pablo no lo está confrontando a Pedro porque no lo saludó. O porque, no sé, le pidió un pedazo de pan y no se lo dio. No lo está confrontando a Pedro porque no lo saludó para el cumpleaños. Sino que le está confrontando a Pedro porque lo que está haciendo Pedro es poner en duda con su actitud la veracidad del Evangelio. Con su actitud, ahora lo vamos a ver, no es lo que Pedro está predicando, pero con su actitud lo que Pedro está haciendo es poniéndose del lado de los judaizantes. No con el Evangelio que él predica, pero sí con su actitud. Era muy serio. Por eso dice que era de condenar. Da la idea de que era algo que Pablo no podía dejar pasar. Y esto nos muestra, por supuesto, como dije, que todos necesitamos ser confrontados. No todos necesitamos el mismo tipo de confrontación, y ahora lo vamos a ver. No es que lo que Pablo hace acá es como la forma en la cual tenemos que confrontar, ¿no? Y tenemos que ahora pararnos en la reunión y empezar a confrontarnos así públicamente. No, el texto no está diciendo eso, y lo voy a desarrollar eso. No está diciendo esto, pero sí está diciendo, o nos está demostrando, que todos necesitamos ser confrontados. Pensemos acá que Pedro necesitó una confrontación, y Pedro es el gran líder, uno de los grandes líderes del Nuevo Testamento. Pedro estuvo dentro del grupo íntimo de Jesucristo. Sabemos que cuando a veces en ciertos milagros o ciertas ocasiones, él se llevaba a Pedro, Jacobo y Juan. Así que, no solamente por ser parte de los 12, sino aún Pedro vio cosas que ni siquiera otros apóstoles llegaron a ver. Pedro predica el primer sermón y se convierte en 3.000 personas, luego se convierte en 5.000 personas. Pedro es aquel que confronta en Hechos 5, en Hechos 4 a los líderes de Jerusalén, al punto de que lo amenazan, lo azotan, y a Pedro no le importa, Pedro sigue predicando. Pedro se duerme en la cárcel, cuando lo más probable es que él muera en la cárcel. Eso es lo más probable. Ya mataron a Santiago, el apóstol Santiago, no este que nombra acá, el apóstol Santiago, ya lo mataron, y ahora lo más probable es que maten a Pedro. La realidad es que si el Señor no lo libraba por un ángel, el que seguía en la lista era Pedro. Humanamente hablando, Pedro está esperando en la cárcel que lo maten, pero aún así él se duerme. Lo que nos da la idea de cuánto él confía en el Señor. Así que luego de haber pasado todo eso, acá lo encontramos a Pedro poniendo en juego el Evangelio. Lo cual nuevamente, como dije antes, nos muestra que todos necesitamos ser confrontados. Dice en Hebreos 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y acá la idea es algo general. Todos nosotros necesitamos confrontarnos, todos. No importa quién seamos en la iglesia o qué lugar de misterio ocupemos. Todos necesitamos confrontación. Y este texto es tan duro, y es gracioso por momentos, que se han tratado de dar argumentos para que Pedro no quede tan expuesto. En la historia de la iglesia, algunos padres de la iglesia han dicho por la palabra hipocresía. La palabra hipocresía quiere decir fingir, ¿no? Y por la palabra cara a cara, algunos llegaron a decir lo siguiente, que en realidad esto es una actuación, que en realidad Pablo y Pedro están actuando acá para demostrar la veracidad del Evangelio. Como que dijeron, bueno, ahora Pablo, cuando vos entres, yo voy a hacer esto, vos me vas a hacer esto otro, ¿no? Como una actuación, pero de verdad, personas bastante respetadas en las Escrituras han llegado a decir esto para no dejar a Pedro en offside, porque es lo que el texto hace. Entonces dijeron, no, acá
en realidad Pablo y Pedro estaban actuando, pero no era real. Otros han dicho, en realidad Pedro lo hizo por amor a los judíos, porque se estaba en una persecución, y en realidad para que los judíos no sean perseguidos, entonces Pedro, bueno, y un montón de otras teorías, que en realidad lo que quieren hacer es tratar de dejar bien a Pedro, pero es imposible, el texto no lo deja bien a Pedro. No hay manera de dejar bien a Pedro. Pedro está, con sus actos, está quebrantando la palabra de Dios. Así que esto nos muestra, por supuesto, que no importa la cantidad de teología que tengamos, no importa cuántos seminarios hayamos ido, el título que tengamos, el pecado todavía mora dentro nuestro y necesita ser erradicado. El pecado mora dentro nuestro y nosotros, por más que prediquemos, por más que tengamos 30 años de ministerio, por más que hayamos hecho lo que hayamos hecho, vamos a necesitar ser confrontados. Así que cuando alguien se te acerca y te dice algo, nuestra primera reacción no tiene que ser, ¿cómo me va a decir esto a mí? Nuestra primera reacción debería ser, es obvio que me va a decir esto a mí, porque soy un pecador, porque soy un pecador que necesito ser confrontado, porque soy un pecador que necesito la ayuda de otros. Si Pedro necesitó ser confrontado, bueno, entonces yo me imagino y espero que así lo pensemos todos nosotros. Si Pedro necesitó ser confrontado, ¿cuánto más yo? Y así deberíamos pensarlo. Sin importar cuántos buenos sermones hayamos predicado, o en cuántos seminarios hayamos estudiado, o cuánta teología sepamos. Todo eso no nos exime de que en algún momento alguien deba confrontarnos por nuestros pecados. Así que la primera verdad que podemos notar es que todos necesitamos ser confrontados. La primera verdad que vemos en el texto es que todos necesitamos ser confrontados. La segunda verdad que observamos en el texto es que todos los creyentes necesitamos sabiduría para confrontar. O sea, por un lado todos necesitamos ser confrontados y nos ponemos en la silla de los que somos confrontados. Ahora nos ponemos en la silla del que confronta y decimos, todos los creyentes necesitamos sabiduría para confrontar. Versículos 12 y 13, noten conmigo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que Pedro estaba comiendo acá con los gentiles. Estaba en Antioquía, si bien era una iglesia formada por judíos y por gentiles. Así que era normal que Pedro esté comiendo tanto con judíos como con gentiles. Ahora, comer en el Nuevo Testamento implica mucho más que sentarse en una mesa. Implica honor, implica relación íntima, implica rango social. Es bastante fuerte. Por eso, en 1 Corintios 5:11, hablando de la excomulgación de una persona, dice que con los que practican el pecado son disciplinados públicamente, ni aun comáis. Bueno, ni aun comáis tiene que ver con que no tengas una asociación íntima, porque eso representaba la comida. No es que, vamos a decir así, no es que si la persona es comulgada, trabaja con vos y es el tiempo de recreo o de comida en el trabajo, y todos nos sentamos a comer, y todos tus compañeros de trabajo, y se sienta esta persona disciplinada, vos te vayas de la mesa. No está diciendo eso. El punto es que no compartas asociación íntima, porque eso es lo que compartía las comidas, que éramos íntimos, que hay una relación entre nosotros. Por eso a Jesús, ¿por qué se lo confronta una y otra vez? O sea, obviamente de manera errónea los confrontan, pero ¿qué hacían los fariseos? Que él comía con publicanos. ¿Cómo Jesús se va justamente a comer? Se va a identificar, se va a asociar, va a tener una relación con estas personas. Eso es algo que no lo podemos entender. Y Pedro, por la enseñanza de Jesús, al verlo comer con publicanos y pecadores, él sabía que no tenía nada de malo esto que estaba haciendo. Por su experiencia con Cornelio, él ya había explicado cuando fue a predicarle a Cornelio, que era un gentil, él comparte con ellos y los judíos lo llaman a dar cuenta y Pedro les explica, no tiene nada de malo. Ya Pedro tuvo un éxtasis en el cual se le mostró que la ley alimenticia había quedado abolida. Así que no hay nada de malo en lo que Pedro está haciendo.
Incluso, por lo que acabamos de leer en capítulo 2, versículo 9, Pedro estuvo de acuerdo con Pablo en el evangelio que Pablo predicaba, que era salvación por gracia mediante la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Así que es lógico que Pedro coma con los gentiles. Pedro sabía que no tenía nada de malo. Pero acá pasa algo. Aunque Pedro sabía que no tenía nada de malo, dice que Pedro se aparta cuando llegan algunos de parte de Jacobo. Noten conmigo ahí en el texto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Hay bastante discusión en quiénes son estos de parte de Jacobo. ¿Son creyentes genuinos? ¿Son creyentes judíos genuinos que les costaba todavía el tema de ciertas regulamentaciones judías? ¿Son personas que realmente vienen de Santiago, el de medio de la mano del Señor? Bueno, para hacer corta la historia, pienso que estos de parte de Jacobo son judaizantes. Son los judaizantes. Es lo más natural en el texto. Santiago hasta ahora, Pablo hasta ahora está hablando todo el tiempo de los judaizantes. Y ahora dirá, bueno, si son judaizantes, ¿por qué vienen de parte de Jacobo? Bueno, no necesariamente porque Jacobo los haya enviado. Leemos más adelante en Hechos 15:24, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de la iglesia de Jerusalén, que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, había personas que habían salido diciendo que venían de parte de la iglesia de Jerusalén y que para ser un creyente tenías que circuncidarte y guardar la ley. Nada que ver. Y no habían salido de parte de la iglesia de Jerusalén, pero ellos decían eso. Entonces acá lo más probable es que estas personas de parte de Jacob no vengan realmente de parte de Jacob, pero ellos dicen que vienen de parte de Jacob. Y que cuando estas personas venían, dice que Pedro se retraía y se apartaba. Y la idea de acá nos da la idea de algo gradual, ¿no? Otras versiones, la Biblia de las Américas dice, empezó a retraerse y apartarse. La Nueva Versión Internacional comenzó a retraerse y a separarse. O sea, lo que nos da la idea de que fue algo gradual, ¿no? Quizás Pedro estaba ahí comiendo un sándwich de bondiola y cuando vienen estos judaizantes le dice al de al lado, toma, mejor comelo vos esto. Pedro otro de bondiola, no, gracias, bondiola no como. No sabemos si Pedro se paró a saludar ahí a los judaizantes y le dijo, mejor sentemos en otra mesa, ¿no? O sea, da la idea como que Pedro es algo gradual, no es que se para y se va, sino es como que Pedro quiere empezar a actuar, a hacer de cuenta que él guarda la ley de Moisés. Y Pablo se da cuenta, esto está atacando el Evangelio. Esto está atacando la verdad del Evangelio. O sea, judíos y gentiles ahora son parte del mismo pueblo. Algunos piensan que incluso esta comida terminaba con la celebración de la cena del Señor. ¿No lo sabemos? Sabemos que eso sí se daba en el tiempo del Nuevo Testamento. Así que imagínense, si ese fuese el caso, esto es todavía más grave. Porque ¿qué compartimos en la cena del Señor? La comunión, justamente, ¿no? Recordamos la muerte y resurrección del Señor por nuestros pecados. Y recordamos la comunión que ahora tenemos en Cristo. Y ahora Pedro está actuando contrario a esa comunión. Esto es irracional. Pedro con su actitud, no con su boca, él no está predicando esto, pero con su actitud él está negando la verdad del Evangelio, que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Ahora debemos entender que no es que Pedro estaba consciente de lo que hacía. No es que Pedro dijo, es como nos suele pasar a nosotros, a veces cometemos pecados que no nos damos cuenta de la gravedad. Y por supuesto, entendemos acá que Pedro no está pensando lógicamente y diciendo, bueno, si yo hago esto en realidad estoy negando la verdad del Evangelio y entonces estoy diciendo que con mis actos que la salvación es fe más ley de Moisés. Pedro no está pensando así. Y nos damos cuenta por lo que dice Pablo ahí. Nos da el motivo por el cual Pedro hace esto, dice. Al final del versículo 12, noten ahí. Porque, noten ese porque al final del versículo 12. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Acá Pablo nos está explicando por qué Pedro actúa de esta manera.
el tema de comer con los gentiles era bastante complejo. Sabemos que el tema de guardar, para un judío, ¿no? Guardar lo que Moisés había dicho, o lo que Dios había dicho por medio de Moisés, era algo bastante importante. Exaltamos, en el buen sentido, a Daniel, cuando él se niega a comer la comida del rey, porque la comida del rey transgredía la ley que Dios le había dado a su pueblo, y Daniel lo rechaza, y nosotros lo reconocemos como algo bueno, y el mismo Dios exalta a Daniel por eso. En el tiempo de los macabeos, nuevamente, en el periodo de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el tiempo de los macabeos, se puso muy en alto el tema de guardar la reglamentación en cuanto a la comida. Dice un autor, en el tiempo de los macabeos, prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida que violaba la Santa Alianza, y así murieron. Sabemos que una de las cosas que quiso hacer Antíoco IV, Antíoco Epífanes, es quitar la cultura judía, y para eso, bueno, no permitía a los judíos comer, no permitía circuncidarse, no les permitía ofrecer sacrificios en el templo, y no les permitía guardar los requerimientos de la ley en cuanto a la alimentación. Así que los judíos fieles estaban dispuestos a morir antes que comer comida inmunda. El Antiguo Testamento no prohibía comer con gentiles, pero para los judíos más celosos, casi que era obvio que no podías comer con gentiles, porque lo más probable es que un gentil no tenga todos los recaudos que hay que tener para que una comida sea una comida agradable a Dios, refiriéndose a la ley dada por Dios por medio de Moisés. Entonces lo más probable es que un gentil no tenga todos esos cuidados. Capaz un gentil te invita a comer y compró la carne sacrificada a los ídolos, y un judío no la podía comer, al gentil no le importaba. Entonces, guardar las leyes alimenticias era igual que no comer con gentiles. Entonces estaba mal visto, muy mal visto, comer con gentiles. Así que esto no era un tema menor. Al Pedro separarse, no solamente él no guarda, o sea, empieza como nuevamente a guardar la regulación judía, sino que encima ahora Pedro se aparta de los gentiles. Él está negando con sus hechos la verdad del Evangelio. No sabemos a qué se refiere este temor que Pedro sentía. Lo más probable es que, como Pedro servía en Jerusalén, y Jerusalén era mayoritariamente un contexto judío, lo más probable es que Pedro quizás tenga miedo a lo que estos judaizantes podían decir en Jerusalén, y eso quizás arruine la reputación de Pedro. Bueno, Pablo no nos dice a qué le tenía miedo, pero sí dice que él hace esto por temor a los judaizantes, lo cual nos ayuda a ver a dónde nos puede llevar temer a los hombres. Él dijo, si yo quisiese agradar a los hombres, dijo Pablo en Gálatas 1, no puedo ser siervo de Cristo. Y esto lo demuestra. El temor al hombre está llevando a Pedro con sus hechos a negar el Evangelio. Por supuesto, en el caso de Pedro, hermanos, debemos aclarar que Pedro no se volvió un apóstata. No es que Pedro empezó a predicar un evangelio de fe más circuncisión de ninguna manera, sino Pedro, por temor a los hombres, hizo algo que no debía haber hecho, sin medir las consecuencias. No, el temor al hombre nos destruye por completo. Y esto es tan grave, y lo cual nos ayuda a ver, por supuesto, que Pedro no es un apóstata, porque si no, Bernabé tendría que ser un apóstata y todos ahí tienen que ser apóstatas. No son apóstatas. De vuelta, esto nos ayuda a ver que nosotros podemos cometer pecados graves, los creyentes, y a veces sin ver las consecuencias que eso va a traer. Y noten lo grave que es esto que nos dice ahí Pablo, en el versículo 13, noten conmigo, que en su simulación, o sea, en su actuación, participaban también los otros judíos. La idea ahí de simulación es justamente fingir algo, hacer un papel. Es ser un hipócrita. Pedro, ¿por qué decimos que Pedro no es un apóstata? Por lo que dice este texto.
Porque acá dice que Pedro actuó con hipocresía. ¿Qué es actuar con hipocresía? Con hipocresía es hacer algo contrario a lo que crees. Eso es la hipocresía. Jesús le dice todo el tiempo a los fariseos en Mateo 23, hipócritas, hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos fingían ser piadosos cuando no lo eran. Bueno, acá Pedro hace la inversa. Él finge guardar la ley cuando no la guarda en realidad. O sea, él no es que él está creyendo o predicando otro evangelio, no, al contrario, él es un hipócrita. Si él creyese que la salvación es fe más ley de Moisés, él no fuese un hipócrita, él estaría actuando conforme a lo que cree. Pero él es un hipócrita, o está actuando con hipocresía, porque él está actuando contrario a lo que él cree. Él cree claramente que la salvación es por fe en Cristo, pero ahora él está actuando como si la salvación fuese fe más ley de Moisés, lo cual es contrario a lo que él cree. Y por eso dice acá Pablo que él está actuando con hipocresía, con simulación. Y su simulación es tan grave que participan otros judíos. Estos otros judíos no son los judaizantes, sino son creyentes judíos. No son falsos hermanos, son hermanos genuinos. Lo cual, cuando este gran líder empieza a actuar de una manera que no es consecuente al Evangelio, otros son arrastrados. Pero hay algo acá que me encanta en el texto. Noten ahí en el versículo 13. Dice Pablo ahí, impresionante. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Algunos estudiosos ven en esta palabra, aún Bernabé, como indignación. Aún Bernabé. Impresionante hasta dónde. Por eso la Biblia habla de que los líderes deben ser calificados. Porque cuando alguien que no es calificado está en el liderazgo empieza a actuar de manera contraria al Evangelio, otros van a ser arrastrados. Y Pablo nos dice acá, aún Bernabé. Bernabé es el que llevó a Pablo. O sea, sabemos que hay una relación muy estrecha entre Pablo y Bernabé. Bernabé llevó a Pablo a los apóstoles cuando nadie lo quería recibir. Bernabé fue a buscar a Pablo a Tarso para llevarlo justamente a la iglesia de Antioquía. Bernabé subió junto con Pablo, ya leímos en capítulo 1 y capítulo 2. Subió junto con Pablo a defender el Evangelio, o no a defender, a presentar el Evangelio a los apóstoles de salvación por gracia mediante la fe, sin la ley de Moisés. Bernabé había sufrido persecución, leemos en Hechos 13 y 14, había sufrido persecución junto con Pablo al fundar las iglesias de Galacia por predicar justamente salvación por gracia mediante la fe, sin la ley de Moisés. Y ahora Bernabé está cayendo en esta hipocresía. Se está separando de los gentiles. Bernabé ahora está haciendo que guarda las reglamentaciones judías. Impresionante. La actitud de Pedro, acá en este pasaje, se habrán dado cuenta, está llevando a una división en la iglesia. Si una iglesia se divide por temas de alabanza, no están negando la verdad del Evangelio. O sea, están negando la verdad del Evangelio en el sentido de cómo la iglesia debe ser uno, ¿no? En el sentido sí. Pero digamos, en cuanto al punto, que es la alabanza, bueno, no estamos negando la verdad del Evangelio. Si quizás estamos demostrando nuestro orgullo, nuestra falta de amor, etcétera, pero no necesariamente estamos atacando al Evangelio. Si nosotros nos dividimos por personalidades, porque yo escucho a este, yo escucho al otro, yo escucho al otro, bueno, no negamos necesariamente, salvo que esas personalidades sean apóstatas, sino no negamos la verdad del Evangelio. Vemos nuestra inmadurez, nuestra carnalidad de vuelta, pero no necesariamente negamos la verdad del Evangelio. Pero acá lo que Pedro está haciendo sí niega la verdad del Evangelio. Sí niega la verdad del Evangelio. Lo cual nos habla, como dije antes, de sabiduría para confrontar. ¿Por qué nos habla de sabiduría para confrontar? Porque Pablo había dicho, o no había dicho, lo dice después en Corintios, en 1 Corintios, él dice que él se hizo, ya lo hemos citado, ¿no? Judío a los judíos, gentil a los gentiles, a los que están sin ley como si estuviesen sin ley, etc., para ganarlos.
Y en 1 Corintios 8 él dijo que si a alguien le es tropiezo comer carne, que él ¿qué va a hacer? No va a comer carne jamás. Entonces alguien podría decir acá, como algunos tratan de hacer, Pedro en realidad es amoroso. Lo que Pedro está haciendo acá en realidad es amor genuino. Como él está viendo que a estos judíos que vienen de Jerusalén les puede ser de tropiezo que él esté comiendo comida gentil, entonces Pedro, por amor a los judíos, se está retrayendo. Y podríamos decir cuánto amor el de Pedro. Pero Pablo tiene sabiduría. Y él se da cuenta, no sabemos cómo, el texto no lo aclara, pero él se da cuenta que lo de Pedro no es amor, sino es temor. No es amor, sino es temor. Quizás, de vuelta, porque no hace ninguna aclaración, quizás porque empieza a hacerlo paulatinamente, quizás porque se retira completamente de la comunión, no lo sabemos, pero Pablo puede discernir que acá hay un asunto grave. Y por eso Pablo lo confronta como lo confronta. Porque yo leo este texto, y me imagino que vos también, y lo primero que pensás es, che, Pablo, ¿qué pasó con Mateo 18? ¿Qué pasó con Mateo 18? ¿Qué dice el Mateo 18? Si tu hermano peca, ve y confróntale en privado. Y si no, con testigos. Y si no, recién ahí llévalo a la iglesia. Pablo, vos lo estás llevando directamente a la iglesia. Y tal es así que algunos comentaristas dicen que Pablo hace esto porque él lo confrontó a Pedro en privado varias veces y como Pedro no cedió, él tuvo que hacerlo públicamente. No nos da a entender eso el texto, no nos da a entender. Nos da a entender que cuando Pablo está viendo esto, automáticamente lo confronta ahí públicamente. Pablo se saltea estos principios porque él está entendiendo que la verdad del Evangelio está en juego. Lo cual nuevamente nos habla, hermanos, de sabiduría para confrontar. O sea, nosotros necesitamos saber que todos vamos a ser confrontados, pero de otra manera necesitamos sabiduría para confrontar. Y en esto quiero hacer, porque el texto así me lo permite, un énfasis importante, que es cuidado con excusarnos de Mateo 18 cuando alguien nos confronta. Cuidado con sacar el libretito de Mateo 18 y decir, pero vos acá no seguiste Mateo 18. Cuidado. Si alguien me dice a mí, me trae no pruebas contundentes, pero sí suficientes para que yo pueda sospechar que alguien está engañando a su cónyuge, lo más probable es que no lo confronte en privado, que vaya con testigos. Y uno diría, ¿dónde está Mateo 18? Bueno, la situación requiere testigos hoy. Es compleja, requiere muchos testigos. Si mañana nos enteramos que un miembro de la iglesia comete un asesinato, lo sacamos de la membresía. Sí, obviamente no quiere decir que lo abandonamos, quizá le prediquemos el Evangelio, pero su pecado automáticamente nos pone en duda si esta persona es un creyente genuino, automáticamente. Ninguno de nosotros podríamos, si comete un asesinato, ninguno de nosotros podríamos decir no, él es un creyente. No podemos decirlo, quizá lo sea y sea un pecado, no lo sabemos, puede ser, pero automáticamente lo quitamos de la membresía. No podemos decir que por su pecado es tan grave, tan serio, que nosotros no podemos decir que es un creyente. Lo mismo pensamos en un abuso. Alguien comete un abuso, automáticamente lo quitamos de la membresía. Probablemente de vuelta, lo evangelicemos, le prediquemos el Evangelio, quizás sea un creyente y con el tiempo demuestre que fue una caída, no lo sabemos, pero su pecado automáticamente nos hace dudar de su salvación. Nos hace dudar de que si realmente es un creyente genuino. Lo quitamos de la membresía. ¿Y dónde está Mateo 18? Bueno, Mateo 18 no es que automáticamente tenemos que seguir todos los pasitos. A veces, y este texto lo demuestra, a veces necesitamos saltar ciertos pasos. A veces ni siquiera es necesaria la confrontación. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndele. O bueno, Valera dice, peca contra ti, no importa, no vamos a meterlos en esa variante, pero el punto es, si tu hermano peca, o aún si fuese peca contra ti, ve y repréndele. Bueno, tampoco estamos reprendiendo todo el tiempo a los hermanos que pecan contra nosotros, o que pecan, porque no podemos vivir dentro de la iglesia. Aún en esas situaciones necesitamos sabiduría. Entonces, podemos decirlo de esta manera, normalmente seguimos Mateo 18, normalmente, en la mayoría de los casos estamos aplicando Mateo 18, en la mayoría de los casos. Constantemente estamos haciéndolo en privado, con testigos y en público, y si no, por gentil y publicano. Esa es la norma como iglesia, normalmente, regularmente, pero a veces nos salteamos ciertos pasos, porque así la situación lo requiere,
Pablo dice en 1 Timoteo 5 que al anciano, y la Valera lo traduce, que persiste en pecar, pero el texto no nos dice que persiste en pecar, dice que peca. Lo cual nos da la idea de que alguien que es encontrado en pecado, que ese pecado que se denunció, que ya dijo, se demuestra que es real, repréndelo delante de todos. ¿Y dónde está el paso 1 y 2? Pablo dice a Tito que al que causa visiones luego de una y otra amonestación, deséchalo. Pero te faltó un paso, Pablo, ahí. ¿Qué pasó? Bueno, de vuelta, hermanos. Porque la confrontación requiere sabiduría. Normalmente seguimos Mateo 18, normalmente, y en la mayoría de los pecados. A veces pasamos por alto, pero normalmente cuando hay algo que requiere confrontación, Mateo 18, vas un hermano solo, luego con testigos, luego la iglesia, luego si no se arrepiente, gentil y publicano. Pero cuidado, hermanos, necesitamos sabiduría. Y hay veces que no hacemos el paso 1 y vamos al paso 2. Y hay veces que necesitamos recaudar información. Y hay veces que necesitamos otras personas. Bueno, hermanos, cada situación es particular. Y este texto lo demuestra claramente. Pablo está confrontando acá a Pedro delante de todos, cara a cara. No lo llamó aparte y le dijo, che, Pedro, tené cuidado. No. Delante de todos. Lo cual, hermanos, nos muestra que necesitamos sabiduría. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos sabiduría de la palabra. Pablo va a decir más adelante en Gálatas 6, no me quiero adelantar, pero cuando alguien se encuentra en pecado, vosotros que sois espirituales, porque necesitamos sabiduría. Confrontación no es que voy ahí y te digo en la cara todo lo que tengo que decir y ya, no. Necesitamos sabiduría. Y cada situación requiere un trato particular. Por lo tanto, cuando alguien se saltea el paso 1 y va al paso 2 de Mateo 18, cuidado con decir, estás pecando. Vos no sos bíblico. Cuidado. He escuchado de casos en otras iglesias, de casos así, cuando se los confrontan y le dice, pero pará, ¿por qué viste con testigos? Si Mateo 18 dice que lo hagas en privado. Eso ya muestra un corazón endurecido. Bueno, no importa, si alguien me viene a confrontar con un testigo, entiendo porque la persona, entiende que así debe hacerlo y está bien, no importa, está bien. Así que necesitamos sabiduría, hermanos. Necesitamos buscar al Señor, buscar su palabra, conocer su palabra para saber cómo hacerlo. Así que dijimos de 3 características de la confrontación que nos enseñan la bendición, que es la confrontación. Lo primero es que todos necesitamos ser confrontados, nos ponemos del lado que somos confrontados. Lo segundo es que todos necesitamos sabiduría para confrontar, nos sentamos en la otra silla, digamos. Y la tercera y última característica es que todos los creyentes necesitamos valentía para confrontar. Todos los creyentes necesitamos valentía para confrontar. Versículo 14, noten conmigo. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. De vuelta, Pablo enfatiza que el tema es serio. Dice que Pedro no andaba conforme al Evangelio, él no predicaba otro Evangelio, pero sí su actitud negaba el Evangelio. No era un tema cultural, no era un tema de conciencia, no era un tema de amor, era un tema de Evangelio. Y Pablo dice que lo confronta delante de todos. Lo cual, por un lado, de vuelta, nos da a entender que la situación era compleja y así lo requería. Pero por otro lado, nos ayuda a ver la valentía de Pablo. Porque Pablo dice que lo confronta delante de todos. ¿Delante de quiénes? Bueno, de los judaizantes. Pregunta, ¿de qué lado se iban a poner los judaizantes? Del de Pedro, ¿no? Es lo más lógico, claro. En segundo lugar, lo hace delante de los otros creyentes que estaban haciendo lo mismo que Pedro. ¿Delante de quién sería lógico que se pongan los creyentes que están haciendo? Porque ellos también están siendo acusados de lo mismo. ¿De quién sería lógico que se pongan los creyentes judíos? Del lado de Pedro. ¿Quién más estaba? Bernabé. ¿De qué lado sería lógico que se ponga Bernabé? Bueno, si Bernabé estaba haciendo lo mismo que Pedro, del lado de Pedro. Y a su vez, este es Pedro, por si fuera poco. Este es Pedro, o sea, el apóstol Pedro, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Así que lo que esperaríamos es que Pablo perdiese la pulseada. Eso sería lo normal. Acá Pablo está yendo contra el mundo, digamos. Y dice, además Pablo, si notan ahí, dice, dije a Pedro delante de todos. Y
Pablo cita, este es el primer diálogo que tenemos de Pablo. Pablo cita lo que le dijo a Pedro. Cuando Pablo cuando sube 3 años después a Jerusalén y habla con Pedro y Jacobo, ¿qué hablaron? Ni idea tenemos porque no lo dice. Cuando sube a ver a los apóstoles 14 años después, y dice que ellos están de acuerdo con el evangelio que predican, ¿qué hablaron? No sabemos. Bueno, algo tocante al evangelio. Expuso el evangelio que quería, pero específicamente ¿qué? Ni idea tenemos. Pero ahora Pablo quiere que sepamos lo que le dijo a Pedro. Quiere que lo sepamos. Y quiere que lo sepamos porque esto nos hace notar que es una confrontación dura, muy dura. No tenemos que imaginar, ojo, a Pablo acá, como a veces pasa, ¿no? Agarrame que lo mato, ¿no? Ahí yéndose al humo, ¿no? A Pedro y otros. No llevemos la imaginación a cosas que no tienen que ser de ninguna manera. Acá nos imaginamos a Pablo no poniéndose violento, sino a Pablo lleno del Espíritu Santo, él controlado por el Espíritu Santo, siendo duro, pero a su vez con gracia. No le está acá gritando, ni tirando la mesa, ni nada de eso, sino él está en sus cabales. Pero es duro, es muy duro. Lo cual de vuelta nos habla de la valentía de Pablo. Y acá debemos entender, hermanos, que cuando vas a confrontar a alguien, necesitas valentía. Necesitamos sabiduría, ojo, porque a veces personas se piensan que son los luteros del siglo XXI, hacen un desastre en las iglesias, batallan por cosas que si esto, ¿para qué pelear por esto? ¿No? Y pensamos que estamos ahí, somos los defensores del evangelio. Bueno, eso es un error, necesitamos sabiduría, por eso dijimos el punto 2. Pero en el punto 3 sí quiero decir que ya tenemos la sabiduría y ahora lo que necesitamos es valentía. Necesitamos ser valientes, porque lo más probable es que la verdad del evangelio nos deje solos. Acá Pablo estaba solo. Pablo estaba solo. O sea, a todos los otros que nombra Pablo, están los gentiles ahí, de los cuales Pedro se aparta, pero ellos no, como que no los pone como público. Pone a 3 públicos, o a 4. Los judaizantes, los judíos creyentes, Bernabé y Pablo. Esos son los públicos. Y esos 4 están en contra de... No es que están en contra, pero es a todos los que Pablo va a confrontar. Y esto nos muestra de vuelta que la confrontación requiere valentía. Por más que querramos ser humildes, por más que digamos las cosas con las palabras justas, de la manera justa, lamentablemente, en muchas ocasiones, a la persona se nos va a poner en contra. No siempre, pero es muy probable. Es muy probable. Lo que nos suele pasar a todos, de los cuales me incluyo, cuando tenemos que confrontar a alguien, y es necesario. Ya no me molesta tanto esto. Ya ahora que vos me lo dices así, ¿sabes que no lo veo tan mal? porque nos estamos arriesgando. Cristo confrontó de la manera perfecta, con las palabras perfectas, del tono perfecto, o sea, de la manera perfecta. Y aún así fue rechazado. Porque eso es lo que nos va a pasar. De vuelta, tenemos personas que nos dicen, hermano, qué bendición, ahora lo vamos a ver. Pero quizás muchas veces no. Me encanta lo que dice un autor. Dice, hablando de la valentía para confrontar, dice, en el siglo IV, Atanasio se puso contra el mundo cuando la deidad de Cristo estaba en juego en la lucha arriana. En el siglo XVI, Lutero estuvo solo en la dieta de Worms porque como dijo, su conciencia era cautiva de la palabra de Dios. En la Inglaterra victoriana, Charles Spurgeon se quedó solo durante la controversia de los descendientes para protestar contra las hirvientes lluvias de lodo de la herejía moderna que empezaban a descender sobre la vida bautista de su época. Y así podemos seguir. Muchas de las personas se han quedado solas por defender la verdad del evangelio. Por eso necesitamos valentía. Y le dice Pedro, ¿no? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? De vuelta, esto nos muestra que Pedro vivía como un gentil. Pedro creía, Pedro no era un apóstata, Pedro no era un falso maestro. Pedro estaba negociando la verdad del evangelio por temor, sin darse cuenta de las consecuencias. La palabra que Pablo usa acá para obligas es la misma que se usa que cuando dice que
los judaizantes quisieron obligar a Tito a circuncidarse y él no lo permitió. Ahora Pedro estaba obligando de vuelta. No es que les estaba predicando, sino que es con su forma de actuar, lo cual nos muestra que esto era serio. Pero solo para terminar me gustaría que pienses en esto. El texto va a seguir hablando más en detalle del Evangelio, pero si vos fueses Pedro, ¿qué hubieses hecho? Sos Pedro, lo cual tenés la chapa del apostolado. Tenés a varios ahí que saltarían a defenderte. Podrías excusarte. ¿Qué harías? Algunos han llegado a decir que acá se dividió la iglesia. No es real, pero lo dijeron porque entendieron la controversia. Que acá se dividió la iglesia en dos. Una iglesia de judíos y otra iglesia de gentiles. Aún pensaríamos, del lado de Pablo, que Pablo le empezó a guardar rencor a Pedro, porque él negó al Evangelio, ¿no? Y Pablo acá se hubiese puesto en un pedestal y hubiese dicho, miren quién soy yo acá soy el héroe del Evangelio, miren este hipócrita. Nada de eso. Incluso en el diálogo que sigue, que probablemente Pablo le sigue hablando a Pedro, lo corre a Pedro de la ecuación, porque la idea de Pablo no es exponer a Pedro. Pero bueno, esto es necesario. Bueno, cuando leemos otras cartas posteriores, vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, que Pablo dice que él predica el mismo evangelio que predicaba Pedro, en 1 Corintios 15, lo cual se escribe por el año 55, esto es por el año 49. Así que 6 años después, Pablo demuestra que él y Pedro están en la misma página, que son compañeros del evangelio. Bueno, en varios otros lados, Pablo muestra, sobre todo en 1 Corintios, que él está de acuerdo con lo que Pedro predica. En 2 de Pedro, Pedro pone las palabras de Pablo al mismo nivel, ya lo sabemos, de las escrituras del Antiguo Testamento. Dice que los falsos maestros tuercen las palabras de nuestro hermano Pablo, lo mismo que las otras escrituras referentes al Antiguo Testamento. Así que Pedro está reconociendo la autoridad apostólica de Pablo, lo cual esto nos habla, por supuesto, de la humildad de Pedro. Pedro aceptó la confrontación. Pablo no nos narra qué pasó porque quiere correr a Pedro de la escena, pero sabemos, Pedro aceptó la confrontación. Pedro se arrepintió, Pedro cambió, lo cual nos habla, hermanos, que necesitamos ser humildes cuando nos confrontan. Necesitamos ver la confrontación y así comenzamos diciendo que la confrontación es una bendición. Esta confrontación trajo una bendición a la iglesia. ¿Ustedes se imaginan si Pedro se hubiese mantenido en la actitud soberbia y hubiese seguido actuando de la misma manera? Bueno, el Evangelio es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio y el Evangelio seguiría siendo el Evangelio. No es que Pedro inventó el Evangelio. Pedro se hubiese desviado del Evangelio, lo cual hubiese sido un gran perjuicio para la iglesia. La iglesia hubiese seguido creciendo porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, pero hubiese sido un daño para la iglesia. La iglesia se hubiese visto afectada inevitablemente. Pero Pedro no hace eso. La humildad de Pedro al recibir la confrontación de Pablo nos bendice, hermanos, hasta el día de hoy. Lo cual nos muestra que cuando alguien te confronta en la iglesia y vos actúas con orgullo, estás trayendo un perjuicio para la iglesia, para vos y para la iglesia. Cuando alguien te confronta y vos te vas de la iglesia, estás dañando la iglesia del Señor. La confrontación es una bendición. Cuando vos te humillás, cuando alguien te muestra estás pecando y vos te humillás delante del Señor, bendecís a la iglesia, hermano. La bendecís. Sos una bendición para la iglesia. Cuando te endureces, sos una maldición para la iglesia. Pero también, por supuesto, para tu propia vida. Las personas que crecen en el Evangelio no son las que nunca son confrontadas. Porque volvemos al punto 1, todos necesitamos ser confrontados. Las personas que crecen en el Evangelio son las que se humillan frente a la confrontación. Y Pedro es una persona que Dios ha usado grandemente y quizás la que más vemos fue confrontada. Por todos lados, ¿no? Pedro fue confrontado. Porque es una bendición. Ya lo leímos en Hebreos 3:14. Cuando vos te resistís a la confrontación, no solamente traes un mal a la iglesia, sino que vos traes un mal para vos mismo. Lo más probable es que si vos te resistís a las confrontaciones, termines endurecido. O en algún momento te humillás
y te volvés al Señor, o termines endurecido. E incluso voy a llevar a un paso más, y no pienso en los creyentes, pienso ahora en los inconversos, en los no creyentes. En los no creyentes que resisten al Evangelio, su orgullo los conduce al infierno. Su orgullo los conduce al infierno. Muchas personas van a estar en el infierno no porque nunca hayan escuchado el Evangelio, no porque no hayan entendido el Evangelio, sino porque le hayan resistido. Y déjame decirte, si estás acá sin Cristo, que este no sea tu caso. No te resistas al Evangelio. Si vos entendés que sos un pecador, entendés que por tu pecado lo que vos mereces es el infierno, pero entendés que Jesús es Dios hecho hombre, muriendo en lugar del pecador, resucitando al tercer día, y vos entendés que si vos hoy te arrepentís de tus pecados y te humillás delante de la cruz, del sacrificio de Cristo, entendés que tus pecados son perdonados, pero le estás resistiendo, tu orgullo te va a llevar al infierno. Tu orgullo te llevará a la condenación. Por eso, si estás sin Cristo, yo te ruego, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y hoy es el día de salvación no solamente porque mañana puedes morir, sino porque mañana puedes endurecerte de una manera que ya no hay ni vuelta atrás. Por eso, si estás sin Cristo en esta tarde, te ruego que ahora mismo vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hombres como Pablo, quienes han sido valientes en contender por la verdad del Evangelio. Gracias por hombres como Pablo, Señor, que nos enseñan la necesidad de confrontar, la necesidad de ser valientes a la hora de confrontar, la necesidad de sabiduría para confrontar. Gracias por siervos como Pedro, Señor, que nos muestran que todos necesitamos ser confrontados. Gracias por hombres como Pedro, Señor, que nos muestran su humildad, Dios. A pesar de ser líderes, de ser hombres de renombre, ellos se humillan bajo la verdad de tu palabra, Dios. Qué precioso, Señor. Guárdanos, Dios, de que esta iglesia se divida por nuestro orgullo. Guárdanos, Señor, de que el temor al hombre nos desvíe de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, como iglesia a estar constantemente practicando la confrontación amorosa, tierna y bíblica. Por favor, Señor, ayúdanos. Y también te rogamos, si hay alguien aquí que no te conoce y te está resistiendo, Señor, que tú le quebrantes y tú le llames al arrepentimiento y a la fe, por favor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.